Buenos días y bendiciones. Mi nombre es Jair Blas y esto es La Palabra que Necesito. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la Sabemos que hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas y que nos quedamos en el número 4, pero hoy quisiera hablar del Salmo 91, ya que ha habido todo este tema del coronavirus, sobre la pandemia, y me gustaría hablar un poco de este salmo debido a que también, sin querer querido tal vez, hemos estado usando este salmo de una forma mal. Me atrevería a decir inclusive que tal vez hasta como amuleto lo hemos estado usando. Entonces, no voy a leer todo el salmo, ya que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero voy a hablar sobre tres versículos, que es el 14, el 15 y el 16. Así que el Salmo 91, versículo 14, 15 y 16 lo leemos, dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo estoy muy seguro que la mayoría de todos nosotros, los hermanos en la fe, conocemos del Salmo 91, versículo 1, probablemente hasta el 3 o 4. Y últimamente lo que he estado viendo por las redes es que se ha usado bastante el versículo 1 y el 10. Tal vez hubiera sido bueno usar el versículo 3, que tiene un poquito más de claridad con respecto a enfermedades. Pero me gustaría enfocarme más en el versículo 14, 15 y 16, porque yo considero que esa es la esencia de este salmo. Algunos piensan que este salmo lo escribió David. Otros piensan, según algunas tradiciones judías, que fue Moisés quien habló de este salmo. En cualquiera de los dos casos, sea quien sea el autor, estos autores saben lo que estaban hablando con respecto al Salmo 91. David fue perseguido por Saúl, tuvo que estar en el desierto, enfrentarse a dificultades, vencer a Goliat. En el caso de Moisés tuvo que guiar al pueblo, y el pueblo, pues si hablamos sobre el versículo 14 que habla un poco del amor, el amor del pueblo no estaba tanto dirigido a Dios sino a los ídolos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, este salmo entra muy bien, por así decirlo. Pero ¿por qué me gustaría enfocar en el 14, 15 y 16? Porque la esencia, como vuelvo a repetir, del Salmo 91 no es tanto que hay una protección y que es una promesa, que digamos, wow, el Salmo 91 me dice, nada me va a llegar, no hay coronavirus que me pueda llegar, pandemia o lo que sea, o tal vez el dengue, nada me va a llegar, entonces yo estoy bien, no me va a pasar nada. No es tanto lo importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar un poco, en verdad Dios, por ser Dios, es que nos protege, y por la gracia es que vivimos, por ahora estamos bien. Pero en verdad, si nos ponemos a ser claros, no deberíamos, somos merecedores de recibir la protección de Dios. Entonces, si pensamos un poco en eso, tal vez digamos, oye, pero ¿y la gracia? Ok, la gracia está bien, todo perfecto, pero la pregunta es, ¿deberíamos enfocarnos más en lo que dice de que la protección de Dios prácticamente va a estar sobre nosotros? ¿O de a causa de qué viene esto? ¿O qué es lo más importante de esto? En el versículo 14 dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si pensamos un poco vayamos en la parte de que fue Moisés que lo escribió. Si hablamos de Moisés, como le había mencionado, el pueblo de Israel prácticamente cuando fue liberado de Egipto estaba celebrando todo bonito. Pasó un momento después y empezaron a quejarse por ver las dificultades que pasaban, tal vez los obstáculos, las pruebas. Eran muy quejones, vamos a decirlo así. Y en verdad, pues si vemos la Biblia, prácticamente el amor que ellos tenían no estaba dirigido a Dios, sino a los ídolos que adquirieron en Egipto. Es más, en los mandamientos, el que el Señor da el primero dice: Yo soy Jehová tu Dios. Ellos tenían que conocer al Dios que estaban sirviendo, al Dios que lo liberó. Y si hablamos en el tema de David como autor, pues él sabía lo que es vivir un momento de comunión con Dios. Y en esas dos partes, la protección que Dios está dando del Salmo 91 no es lo primordial, sino en quién ponemos nuestro amor, el amor que ya Dios nos dio a nosotros. Si somos conscientes, cuánta gente se ha recién, por así decirlo, levantado, incluyéndonos tal vez a nosotros, a empezar a orar, a empezar a clamar por todas estas cosas que están pasando. Y lo primero que hacemos tal vez es declarar el Salmo 91, que es el más conocido: Y aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Pero la Biblia es bien clara cuando dice en el versículo 14 que por cuanto, o
sea, a consecuencia de todo esto es a causa de que, por cuanto en mí ha puesto su amor, en pocas palabras, como hemos puesto nuestro amor en Dios, es que esto viene como consecuencia. Si le pondría a poner una frase a esto, la protección de Dios es consecuencia de una relación con Él. Esa sería mi frase. Entonces, la idea no es tanto de que solamente de que Dios nos va a proteger. Es cierto, la Biblia dice eso y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar confiados en eso. Y obviamente eso no significa que no tenemos que prevenirnos, ¿no? Pero el tema está en que lo principal de este salmo, creo yo, va con respecto al versículo 14 en adelante, porque dice que nosotros, prácticamente aquel que pone su amor en Dios, su confianza en Él, porque eso dice el versículo 16, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pregunto yo, en este tiempo, ¿cuánto nosotros necesitamos una salvación de esta enfermedad que no tiene prácticamente cura? Nadie puede hacer nada. Algunos gobernantes han declarado tiempo de oración. Qué curioso, ¿no? Como ya no pueden hacer nada, pues hay que orar. Y en verdad no debería ser eso así, sino que debería ser lo primero orar. Pero esto pasó por un propósito, y si Estados Unidos y me parece que Guatemala también se han levantado a orar, es porque tal vez esto ha sido el plan de Dios también. La idea, el plan de Dios no está en que muera gente o en que gente pueda quedarse en cuarentena o tenga que pasar ese tipo de cosas. Eso nunca fue el plan de Dios, porque si las cosas están pasando es por la maldad de este mundo. Y la Biblia mencionó esto también. Jesucristo dijo que esto iba a pasar, pero aún la misma iglesia ni siquiera tomaba frente a eso. No pensaba mucho en eso, no pensábamos mucho en eso. Entonces mi recomendación y consejo es que si vamos a ver este salmo, veámoslo como en verdad es. Nada lo merecemos. Nosotros no ganamos nada. Por nosotros nada puede suceder. Es por gracia. Pero si ya siendo hijos de Dios, porque esta palabra es para los hijos de Dios, si ya siendo hijos de Dios empezamos a amar a Dios de verdad, con el amor que Él ha depositado en nosotros, si empezamos a confiar más en Él, si ponemos nuestra confianza, dice en Salmo 56, en el versículo 5, si no me equivoco, habla sobre que si tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Entonces, la única manera de que seamos protegidos, el Salmo es bien claro, es si vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Pero antes de vivir, primero empezamos a conocer a Dios, conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro refugio, en quién estamos confiando. Incluso el tema de la protección ni siquiera va a ser necesario que lo pidamos, porque tanto va a ser nuestra relación con Él, que a causa de estar con Él, la protección ya va a venir por consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No usemos este salmo como un amuleto. No usemos este salmo para decir que Dios nos va a proteger. No. Si vamos a usar este salmo, usémonos para reflexionar y darnos cuenta que necesitamos poner nuestra confianza en Dios, porque sin Él nada somos. Esto fue lo que vamos a hablar en esta mañana. Seguiremos con las bienaventuranzas y me quiero despedir no sin antes orar por ustedes y por todos nuestros hermanos en la fe y todo el mundo entero. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en primer lugar nos perdones de toda falta y pecado que hayamos podido cometer, Señor. Ten misericordia de este mundo, acuérdate de tu palabra, Señor amado, que a pesar de toda la maldad, que aun si el pecado abundara, sobreabundará tu gracia, Señor. Ten misericordia de esta nación, de este pueblo, de todo este mundo que necesita de ti. Gracias por aquellas naciones que han podido reconocer que necesitan de Dios, y aunque tal vez no es la manera, no es la forma, por lo menos hay gente que empieza a orar, que empieza a clamar. Yo te agradezco por ello, pero yo te ruego también que tengas misericordia, porque hay mucha gente que no tiene la forma, no tiene la economía para poder solventarse en aquellos países donde están en cuarentena. Yo te ruego que tengas misericordia, Señor, y que hagas tu obra poderosa y que esto acabe si así te place. Te damos las gracias, Dios, lloramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos estaremos viendo el día de mañana y continuaremos con las bienaventuranzas. Por lo demás, les invito a que sigan contentos, que sigan felices, alégrense, porque el Señor va a hacer algo. Si ustedes creen, si creemos juntos, van a poder estar felices. Pero también tenemos que orar, interceder por aquellos que no tienen a Dios, para que puedan ser salvos, por aquellos enfermos que necesitan una palabra. No se olviden que también vamos a estar orando por ustedes. Envíen sus peticiones de oración a la página de Berea Producciones y los esperamos el día de mañana. Bendiciones.